Jueves 8 de mayo. Estamos a 2 días del Día de la Madre y continuamos con nuestras radiocapacitaciones. Quiero que todos y todas sean bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos sigan escuchando aquí en R&R Radio. Quiero agradecerles específicamente a todas las personas que vienen a escuchar la música, los episodios interesantísimos que hay y sobre todo a quienes nos escuchan en nuestra sección de Vende y Crece con un Plan. Yo soy Jorge Román y esta es una radiocapacitación dirigida a empresarios, emprendedores y vendedores. Tenemos el gusto de presentarles un tema muy importante, que son los fundamentos de los cierres de venta efectivos. Este es un tema del cual hemos estado hablando continuamente y es algo que me siguen pidiendo y les doy toda la razón a ustedes como empresarios y a ustedes como vendedores. Ustedes empresarios o emprendedores, si tienen personal de ventas o si ustedes son los vendedores directamente de su producto o de su servicio, quiero que presten atención y vean qué tipo de ventas están haciendo. Hay veces que si trabajamos en una tienda retail, es decir, de mostrador, parece que no hacemos cierres de venta, parece que solamente estamos esperando a que llegue la persona y atenderle. Sin embargo, tenemos que tratar cualquier interacción con el cliente de cualquier persona, no necesariamente o exclusivamente los vendedores. Toda relación con el cliente la debemos de tratar como una posibilidad de vender. Es muy importante, ya habíamos hablado del cierre de ventas, me pidieron continuidad y con mucho gusto aquí les seguimos platicando. Mi nombre es Jorge Román, como yo lo había mencionado, y voy a platicarles cuál es la información que nosotros damos en concreto al momento de estar justamente capacitando y enseñando a la gente en temas de cierre de ventas. Les comento, solo para que lo tengan en cuenta, las personas de Durango, vamos a seguir con estas radiocapacitaciones y si gustan seguirse capacitando la próxima semana, 14 y 15 de mayo, voy a estar dando una conferencia, un taller presencial, ambos días, en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Es un tema totalmente dirigido a la negociación y al cierre de ventas. Como les digo, es algo que jamás debemos de dejar de lado y nos tenemos que capacitar en ello constantemente. Entonces, quiero que se pongan principalmente en un cuadrante, llamémoslo así, de los tipos de cierre de venta que hay, porque lo vamos a dividir en tres. Son tres vértices que tienen que ver con un cierre de venta. Quiero que tú veas qué es lo que vendes y si tú necesitas o haces cierres de venta rápidos. Hay tres niveles o tres tipos de cierres de venta, que es el cierre rápido, el cierre lento y el cierre que es nivel término medio. ¿A qué le llamo esto? Que todas las empresas normalmente o todas sus ventas se cierran rápidamente o a un nivel intermedio o a un nivel lento. Depende de tu empresa, depende de tu producto y depende del cliente también cómo vas a estar cerrando. ¿Qué quiere decir? Para alguien que vende tiempo compartido, algo rápido es en una semana. Para alguien que vende perfumes en una tienda, algo rápido es en 5 minutos para poder cerrar una venta. Entonces, depende mucho de tu empresa qué es un cierre rápido o qué es un cierre lento. Quiero que te ubiques. Tienes que cerrar de manera rápida o te puedes esperar o puedes hacerlo híbrido. Con algunas personas cierras tus ventas de manera rápida y con otras personas las cierras de manera lenta. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que tú observes directamente cuál es el tipo de cierre de venta que haces y sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar. Te platico.
Para las personas que hacen cierres de venta rápido, solamente pregúntense por qué. ¿Es necesario hacerlo rápido? ¿Es necesario llegar, cerrar y huir de ahí? ¿O el tiempo es limitado? Es decir, están en una tienda o en un comercio donde se tiene que hacer un cierre rápido. Vean el por qué. Ahora, si tienen un cierre de venta medio, también pregúntense el por qué. A lo mejor es un cierre de venta largo y pregúntense también el por qué. Voy a tomar unos minutos para hacer una pausa rápidamente. En un minuto volvemos. Una disculpa, creo que me tardé 30 segundos, pero quiero justamente comentarles que, aunque no lo crean ni dada la casualidad, estamos cerrando una venta para un cliente. Nosotros les ayudamos a nuestros clientes a elaborar propuestas, a cerrar ventas, y justamente un complejo comercial nos pidió apoyo con un cierre de venta y aquí lo estamos ayudando. Para no perder el hilo de lo que estamos diciendo es qué tipo de cierre de venta tienes que hacer. Tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo lento. Hay cierres de venta que toman años y este es uno de esos. Es un cliente al que habíamos buscado hace aproximadamente 16, 18 meses, con el cual habíamos tenido acercamiento, y quiero decirles algo. Lo pudimos cerrar y este es el fundamento que claro que le decimos al cliente, lo pudimos cerrar porque no estábamos, número uno, urgidos de vender. Porque cuando necesitas vender y te urge vender y no tienes los suficientes prospectos o no tienes las suficientes herramientas, tiendes a caer en la desesperación. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a ejercer presión en el cliente y decir, chin, estará bien que le pregunte, estará bien que le dé seguimiento, estará bien que le llame, no se vaya a presionar, no se vaya a asustar? Ese tipo de situaciones huele mucho a venta y apesta muchísimo a venta, cosa que si un comprador ve o huele en ti, es un punto malo, porque él sabe que, que te urge vender y no sabe si esa venta es porque le urge al vendedor o porque en realidad se estará resolviendo un problema de ellos. Entonces, ese fue el primer principio que nosotros aplicamos. No estar necesitados o ávidos de una venta. O al menos todos estamos necesitados de vender, pero no lo demostramos. ¿Qué quiere decir? Seguimos un ritmo tranquilo, ejercemos una presión promedio sin precipitar algún tipo de decisión, sin promover algún tipo de molestias con el cliente, solamente teniendo cuidado con esos temas. Sin embargo, nosotros ya sabíamos que era un cierre de venta lento. Y aquí justamente es donde quiero empezar a profundizar, porque muchos gurús de venta, mucha gente que hasta ustedes conocen de libros, Alex Day, Jürgen Klarik, gente que se presume ser buenos en cierres de venta o enseñar el cierre de venta, parece que están empedernidos en que cierres el mismo día, en que cierres el mismo segundo. Y eso tiende a ser una mala información para las ventas o productos que suelen tardar más de un día. Entonces, ¿qué es lo que tienes o cuál es el resultado de seguir ese tipo de consejos o ese tipo de líneas de pensamiento? Pues que ejerces demasiada presión, quieres ser el mejor cerrador y de aquí no me voy sin un sí, quieres promover tanto el sí, presionas tanto por el sí que terminan diciéndote que no. Quiero que veas que es algo muy, muy, muy delicado y si te urgen ventas, hay mejores maneras de cerrar. Primero, hay que hablar, y ya lo habíamos hablado, de la prospección. Si tú no tienes a los prospectos adecuados, si tú no tienes gente que te necesita,
difícilmente los vas a cerrar. Puede que sí los cierres, pero va a ser más difícil. Imagínate que vendes comida. ¿Por qué le ofreces comida al que ya comió? ¿O para qué le ofreces comida a quien siempre tiene que comer? Pongámoslo así simple. ¿Cuál es la mejor manera de cerrar en ese tema? Imagínate que tú vendes comida. La mejor manera de cerrar es ir a donde hay gente que tiene hambre, gente que te necesita y que está dispuesta a comprarte sin siquiera haberte escuchado. Y no digas que no, todos los productos y todos los servicios siempre tienen un punto donde pueden pescar o donde pueden captar gente que está totalmente en estado de necesidad por tu producto o tu servicio. Solamente tienes que encontrarlos y tienes que buscarlos correctamente, trabajarlos correctamente, y ese es el principio de un buen cierre de ventas. ¿Por qué? Porque escoges gente que sí, de nuevo, necesita tu producto. Si vas a vender dulces, vean esto, porque a veces los comerciantes que vemos más informales o que a veces son más, pensamos que son comercios más sencillos, suelen ser los más inteligentes. Quiero que se imaginen una escuela mexicana, una escuela pública, llamémoslo así, o en realidad en todas las escuelas hay públicas y privadas. A veces a la hora de salida encontramos estos personajes que están vendiendo desde juguetes, desde cartas con personajes de las caricaturas, están vendiendo dulces, están vendiendo algún tipo de golosina, y ellos tienen la osadía de ir a a una escuela primaria, secundaria, kinder, lo que guste. ¿Por qué van a una escuela a vender dulces y no van a un centro geriátrico, a un centro de personas de la tercera edad? Puede parecernos obvia la respuesta, ¿no? Ay, pues obviamente van a una escuela porque ahí hay niños y los niños son los que compran dulces, golosinas, juguetes, etcétera. Pues cuando lo piensas así suena muy lógico. Pero cuando tú estás vendiendo tu producto o tu servicio, a veces cometes el error de querer venderle a todos. Y si no te estableces por un público meta, si no te estacionas afuera de tu escuela de manera figurativa, pues difícilmente vas a poder vender adecuadamente a los clientes que tú quieres venderles. Entonces, de nuevo, estamos con el tema de la prospección y la ubicación de los clientes. Segundo, tienes que saber que el cerrar una venta va de la mano de un proceso comercial. ¿Qué quiere decir? Hay clientes que sí te van a comprar, pero te van a comprar en 6 meses. Y a veces tú por querer cerrar o arruinas la venta o metes demasiada presión o apestas demasiada venta y el cliente dice, ¿sabes qué? Pues te iba a comprar en 6 meses, pero ya no te va a comprar porque se me hace raro que me insistas tanto, que me hagas tantos descuentos, que me llames a todas horas. Yo ya te dije que sí te voy a comprar, pero en 6 meses. Entonces, si hay gente que tiene tu necesidad tiene una necesidad, perdón, que cubre tu producto o servicio, pero te la va o va a comprar ese producto o servicio más adelante, déjalos y acompáñalos en el camino. No metas presión. Si te dijo que en 6 meses, a lo largo de esos 6 meses sigue dando acompañamiento, sigue haciendo preguntas, sigue ayudando al cliente. Ese es el principal punto para que, aunado a lo que ya les dije en un principio, para que cierres bien una venta, el cliente debe ver cómo tú le facilitaste las opciones para solucionar el problema o la situación que tiene y no debe de verte como un vendedor. Y esto es algo muy curioso. Y yo siempre se los digo en capacitaciones, en asesorías, a todos los vendedores, a todos los dueños de negocio, empresarios, emprendedores. A la gente nos molesta muchísimo. Odiamos y repudiamos que alguien se acerque a vendernos lo que sea. Desde que sea en la calle una persona que te venda golosinas o te venda chicles o que te quiera vender algún producto, tú desde que lo ves acercarse a ti, perdón, ya sabes que le vas a decir que no.
Es más, a veces hasta le estás diciendo que no antes de que tenga la oportunidad de hablarte. Y así es en general. Estamos hablando de la vida cotidiana, a lo mejor en la calle, pero cuando tú vas a un hotel y se te acerca el tipo que te vende los tiempos compartidos, también ya sabes que le vas a decir que no. Odias que te vendan. Cuando vas a una tienda departamental, a menos de que necesitas ayuda, no estás pidiendo o no estás consintiendo que esté ahí sobre ti el vendedor. No quieres que te vendan. Entonces, ese es un principio que todos debemos de acatar. A nadie nos gusta que nos vendan, pero ¿cómo nos gusta comprar? Es demasiado irónico eso porque todos estamos comprando todas las cosas que queremos en el día, desde comida, desde ropa, desde entretenimiento, desde muchísimas cosas compramos en un día. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es el consejo detrás de este comentario? Debes lograr que tus acercamientos, tus publicidades, tus conversaciones, tus presentaciones no huelan a venta, pero inciten la compra. Es muy, muy, muy importante eso. Cuando tú tienes la tarea de cerrar, ya sea que quieras cerrar en un minuto porque llegó alguien a tu tiendita y vas a venderle un producto complementario, o ya sea que tengas hasta un año para cerrar un nuevo trato comercial con alguna empresa, con algún corporativo, sea el tiempo el que sea, yo siempre les recomiendo y siempre les voy a recomendar que tomen en cuenta 6 puntos importantes. Y estos son los 6 puntos más importantes que tú debes de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se llama la experiencia del cliente. Si hemos escuchado eso alguna vez, que al cliente se le debe dar la mejor experiencia, que cuál es la experiencia del cliente, que cómo se sintió el cliente, cómo lo traté. Bueno, la experiencia del cliente en el cierre de ventas importa mucho. Y a veces pensamos que no. A veces somos vendedores y vamos armadísimos de bla, bla, bla y de mucha información para escupir y para vomitar y para atiborrar a la persona que está frente a nosotros de información y de información y de información. Pero antes de eso tienes que asegurarte de la experiencia del cliente. ¿Cómo te aseguras de eso? Bueno, quiero que repitan conmigo. ¿Cuáles son los 5 sentidos de el ser humano? ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Olfato, gusto, vista, oído y tacto. ¿De acuerdo? Quiero que se lo graben bien, porque es la única manera en la que el ser humano se puede comunicar. Es la única manera en la que el ser humano recibe y emite mensajes a través de esos 5 puntos. Y falta un sexto, ¿de acuerdo? Falta un sexto punto. ¿Cuál es? El sentir. ¿Cuál es el sentimiento del ser humano? Entonces, esos 6 puntos, los 5 sentidos del ser humano y el sentimiento del ser humano es lo que genera una experiencia del cliente. No más y no menos. Entonces, vámonos por partes. ¿Cómo yo puedo atacar en una negociación, en una venta, los 5 sentidos del ser humano? Quiero que se ubiquen ahorita ustedes precisamente en su empresa, en las labores de venta. Quiero que se respondan. El cliente va hacia ti, es decir, tienes una tienda física donde el cliente llega a visitarte y a comprarte. Tú vas al cliente, tienes que programar reuniones, tienes que programar sesiones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Checa y revisa bien en tu mente cuál es el tipo de cierre de venta que haces y cómo puedes involucrar. Es más, si desde ahorita ya lo estás pensando, ya puedes ver qué cosas puedes involucrar en, llamémoslo así, la experiencia del cliente. Voy a darles 2 ejemplos. Uno es directamente personal, es decir, cómo nosotros tratamos de darle una experiencia al cliente
y también de manera un poquito más coloquial. Y nosotros vamos a tomar justamente en cuenta un proyecto de experiencia de cliente que le hicimos a un cliente nuestro, a otra empresa que se dedica a la venta de artículos de cómputo, de artículos de electrónica y proveeduría de otras más cosas. Vamos a tomar esos dos ejemplos para decirles cómo desarrollar o cómo profundizar o cómo atacar correctamente la experiencia del cliente y así asegurarnos una mejor venta. Primero que nada, vámonos con la vista. ¿Qué involucra la vista cuando el cliente está justamente en estas dos situaciones, cuando está por comprar un servicio profesional o cuando está por comprar un material eléctrico o algún material del cliente que les mencioné? Bueno, si hablamos de esa tienda a la que la gente va a comprar, queremos o debemos ver que desde que llega la persona importa mucho la parte visual. Y claro, pues entre más dinero tenemos, pues más le podemos invertir a nuestra fachada, poner cristales, poner mucha luz, poner... Pero si no tenemos la oportunidad de invertir en nuestra imagen de una manera importante, de todos modos puedes mejorarla con un acomodo correcto de las cosas, escogiendo el color adecuado, las luces adecuadas. Y bueno, imagínense que ustedes van, están afuera de una tienda que vende estos productos que les estoy mencionando. La vista desde que llegas es muy importante. ¿Está limpio afuera o no está limpio? Y a mucha gente le va a parecer desde ahorita, pues, no sé si absurdo, pero a veces difícil de creer. Sin embargo, ¿tú cómo te sientes cuando llegas a una casa limpia y cómo te sientes cuando llegas a una casa sucia? Es más, ¿cómo te sientes cuando tu propia casa está limpia y cuando tu propia casa está sucia? Son dos sentimientos y dos estados totalmente diferentes. Y hay veces que la gente no los toma en cuenta, hay veces que la gente dice, ah, pues mira, yo con dar un buen servicio o con que mi producto sea bueno. Y créanme que eso tiene mucho que ver en la experiencia del cliente. ¿Qué otros elementos visuales tiene el cliente en este tipo de tienda? Bueno, la persona que lo atiende, desde cómo se para la persona, desde cómo lo ve, todo lo que ve el cliente una vez que entra a esa tienda tiene y es responsabilidad de la empresa. Si la persona tiene su uniforme, si no tiene uniforme, si tiene su uniforme planchado, si viste de cierta manera, si está peinado de cierta manera, todo importa. Y aquí es donde también desromantizamos muchas cosas. Eh, sí importa cómo te ves, importa bastantísimo, importa cómo se ven tus empleados, importa bastantísimo. Y todas las personas juzgamos a través de la vista. No hay que romantizar que lo importante es lo de adentro o cosas demasiado románticas y sin sentido, porque todos, gracias a la vista, juzgamos. Para eso nos sirve la vista, para interpretar el entorno. Entonces, cuando tú le das una buena recepción a la vista de la gente, con limpieza, con organización, con elementos y señalizaciones visuales, con publicidad de tu propia empresa. Yo le digo mucho a la gente, oye, te desvives haciendo publicidad fuera de tu empresa y cuando la gente viene aquí a tu negocio, no tienen nada de elementos visuales suyos. Entonces también es una recomendación poner publicidad o elementos visuales propios en tu propia empresa. Y bueno, esto es en el ejemplo de la tienda a la cual acuden las personas a comprar X o Y productos. El acomodo, los colores, la vestimenta, el semblante de la persona. No es lo mismo que te atienda alguien que sea introvertido, que esté jorobado, que no te vea a los ojos, que no te sonría, a pues algo que sea lo contrario, ¿no? Una persona alegre, una persona abierta, una persona con una personalidad abierta, que sea, que tenga un semblante con disposición, llamémoslo así, cambia totalmente. Entonces, ese es el primer punto.
Y con nosotros, pues, ¿cuál es el primer punto? También nosotros tenemos nuestras oficinas. La obligación es que siempre reflejen lo que queremos que reflejen porque dependen de nosotros. Entonces metemos un ambiente fresco, un ambiente minimalista, metemos un ambiente muy, muy profesional, totalmente profesional, aunque a mí me encante Harry Potter o me encante Batman, difícilmente voy a tener eso en mi oficina. Tenemos que comunicar lo que queremos comunicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de vestimenta, también lo hacemos porque en esa parte visual importa demasiado. Y si nosotros vendemos, de nuevo, se lo repito, nosotros nos dedicamos a aumentar las ventas de las empresas, a crear planes de expansión y de crecimiento. Imagínense que nosotros eso lo hacemos en short o lo hacemos en camisa de tirantes. Y yo le digo a la gente, oye, ¿qué te pasa si lo que importa es lo de adentro? Oye, ¿qué te pasa si lo que me importa es mi producto? Oye, ¿por qué te importa esto si lo importante es mi inteligencia, nuestro conocimiento, nuestros proyectos? No, déjense de eso. Empiecen a vestirse, empiecen a vestir a su personal lo más formal y lo más, eh, llamémoslo, lo mejor posible. Inviertan en la imagen, créanme que importa mucho. Después hay empresas que tienen a todos sus empleados con una polo bordada, con el logo y pues bueno, ya le dieron cierta identidad, pero créeme que lo pueden hacer mejor. Dales una camisa que la estén planchando, dales un pantalón de vestir que lo estén planchando, vístelos, porque cómo te ve el cliente es tu responsabilidad. Y nosotros decimos lo mismo. Cuando nos visitan en las oficinas o cuando nosotros los visitamos en las oficinas, desde el cómo te paras, desde el cómo llegas, desde el cómo saludas, todo lo que ve el cliente importa. Entonces, por eso para nosotros es una regla y un gusto, la verdad, siempre poder presentarnos ante los clientes de una manera formal, de una manera limpia, de una manera fresca, pero formal, ejecutiva. Y todo eso también importa mucho. Créanme que yo cierro más tratos usando traje que usando una camisa polo. Y eso es un hecho. Y diga lo mismo, ofrezca lo mismo, sea lo mismo, importa bastante. Entonces, esos fueron los primeros dos ejemplos en cuanto a la experiencia del cliente. Estamos hablando del elemento visual, la vista, el primer sentido del ser humano. Vámonos con el segundo. Y aquí vamos a hablar del oído. Quiero que veas, quiero que escuches más bien, porque no estás viendo, quiero que escuches y pienses que el sonido importa bastante. ¿Y cuáles son los elementos con los cuales el sonido interviene en una venta o en un cierre de ventas tuyo? De nuevo, vámonos a los ejemplos. Si tú tienes tu tienda, si hablamos de la tienda que vende esos productos, si tú tienes tu tienda en una zona donde hay un ruido horrible, afecta en el humor de los clientes y su experiencia no es la mejor. Si tú tienes música, pero si a todo volumen y una música que no generalmente es del gusto de todos, también afecta. ¿Qué es lo que escucha el cliente cuando va a esa tienda? Si el cliente escucha, aunque a él no le digan nada, aunque no lo estén tratando mal, pero si escucha que tus colaboradores están cotorreando, están usando palabras antisonantes, están utilizando groserías, están llevándose de una manera no óptima o están gritando o están carcajeándose, aunque no haya una mala intención hacia con el cliente de tus colaboradores, créeme que repercute. Ponte en el lugar de ese cliente. Llegas a un lugar y la gente está gritando o está carcajeándose o está interviniendo con un ruido que a lo mejor no es el que tú quieres o necesitas. No es el que tu cliente quiere o necesita. Todo eso importa. Y a veces, porque nos ha pasado, uno puede ser o sonar como un tirano en cuestión de, oigan, ustedes están trabajando en esta tienda, traten de ser lo más, pues no decir groserías,
de no hacer bromas frente a los clientes. No les dice uno que dejen de hacer bromas, pero frente a los clientes, cualquier acción, sonido, cualquier cosa puede afectar directamente. Y te pueden comprar, pero se van con una imagen y con un grado de satisfacción. Entonces quiero que lo tomes en cuenta. Para nosotros, en el momento en que establecemos una llamada, estamos hablando de la situación en la que nosotros vendemos nuestros productos y servicios de consultoría. Desde que nosotros atendemos una llamada, el qué le dices y cómo le dices a la persona importa muchísimo. No es lo mismo llamarle y decirle, ¿qué ole, señor? Oiga, es que pues estamos viendo que aquí dice y vamos a hacer esto y luego para acá y luego para allá. Desde la tonalidad de voz, desde el acento, desde todo importa en el oído del cliente. Entonces tienes que adaptarte, si es posible, síguete capacitando en adaptar tu voz a que sea una provechosa, a que sea una correcta. De nuevo, a cada persona le hablas de acuerdo a su tonalidad de voz y de acuerdo a su ritmo de habla, obviamente sin arremedarlos, pero también te tienes que estar adaptando al tipo de comunicación de la persona con la que te estás comunicando. Entonces, ¿qué le preguntas? ¿Qué le dices? ¿Le haces un cumplido? No vas a estar de barbero, ni mucho menos de besazuelas, pero un cumplido, algo bueno que escuche, importa muchísimo. Si llegas con malas noticias, si llegas quejándote del calor, si llegas quejándote de la esposa, si llegas quejándote del equipo de fútbol, si llegas quejándote de la política, también influye. ¿A quién le gusta la gente que solo habla las cosas malas? Entonces llega hablando positivo, llega comentando cosas buenas acerca de esa interacción, acerca de la persona. Oye, qué bonito perrito tienes, oye, qué bonito carro tienes, oye, jamás había visto unas oficinas tan padres. Cualquier cosa que tú digas impacta demasiado. De nuevo, pues tampoco vas a estar ahí besándole los pies, ni mucho menos, pero créeme que esa parte también es muy, muy interesante y muy importante. Ya vimos esas dos, que son el oído y la vista de la persona. ¿Qué otros sentidos nos faltan? Vamos a ir con el tacto. ¿Cómo se imaginan ustedes que podemos utilizar esto? Bueno, si mi tienda, de nuevo vámonos a los dos ejemplos, la tienda que vende ciertos productos y la venta de servicios profesionales o tipos de ventas similares. El tacto es de lo más importante y no siempre lo hacemos de una manera correcta o no siempre, es más, no siempre ni siquiera lo contemplamos. ¿Qué es el tacto? El tacto es el contacto físico de tu empresa con las personas. Desde que si tienes barandal, desde que si tus escalones están bien, si están asegurados, desde qué más siente una persona. No sé si ustedes han estado en esos lugares calurosos como Durango, que entrar a una tienda departamental o entrar a un lugar con aire acondicionado se siente como la gloria, porque así lleves 3 minutos afuera en la calle con el sol y con el calor, cuando entras a un lugar con aire acondicionado te sientes súper bien. Y muchas empresas eso lo hacen con un fin comercial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente se siente bien cuando llega. Son por mucho más los establecimientos que no cuentan con ese tipo de clima y que te dan un clima bien frío, llamémoslo así, o un clima bien acogedor cuando hace frío. Pero los que lo hacen saben manejarlo muy bien. Entonces, desde ahí tú puedes estar monitoreando el tacto o la experiencia física del comprador. Ahora, si tiene que llegar a tus oficinas o tiene que llegar a tu establecimiento, ¿tiene dónde sentarse? ¿Es cómodo el dónde sentarse? Si le estás mostrando algo, ¿ya se lo diste a que interactúe con él? Un ejemplo muy claro, cuando tú estás mostrando un coche, tú debes de incitar a la persona para que toque la piel, toque los asientos, súbase y sienta el volante, acomodes el asiento a su medida, enciéndalo para que vea cómo ruge el motor o cómo el motor no hace ni pío y está en excelentes condiciones. Es muy, muy, muy importante. Y de nuevo,
A veces los mejores ejemplos están en los comercios más sencillos. Cuando tú vas al mercado, te ponen la sandía, la piña, la fruta en la mano para que veas que está buena, que está madura, que está rica. Hacen que interactúes con ella, ¿de acuerdo? Y la recomendación es esa. Si tú vendes refacciones o si vendes algo, dale el producto que te está pidiendo el cliente. Aunque sea lo más sencillo del mundo, oye, dame un foco de tantos watts. La gente lo que hace es lo agarra y se lo lleva a la caja para cobrarlo. Lo mejor que puedes hacer para que la experiencia sea mejor es, tengo este modelo, caballero, chéquelo, vea la caja, vea esto, simplemente para que en 3, 5 segundos máximo el cliente pueda tocarlo y sea o se incorpore a esa experiencia mediante lo físico. Ahora, nosotros que vendemos productos intangibles al momento de presentarlos, como son proyectos, como son procesos, como son planes de crecimiento, de expansión, etcétera, ¿cómo le hacemos con el tacto? ¿De acuerdo? Bueno, también todo interfiere desde cómo saludas al cliente. Le das un apretón firme de manos. Hay esa gente que parece que está jugando vencidas, que te está apretando, pero con todo. Hay esa gente que tiene un saludo demasiado flojo. Todo eso influye en la mentalidad y no me digan que no. Después, si nosotros presentamos una propuesta, lo mejor que podemos hacer es llevarla de una manera digital, en caso de que sea una presentación con algún tipo de diapositiva, video, etcétera. Sin embargo, también escrita, aunque sea la misma información, te sientes diferente cuando tienes algo en la mano, sobre todo cuando estás vendiendo algo intangible. Si tú tienes la información también por escrito o te damos una tablet con la que puedes interactuar y ver la información, yo ya estoy involucrando ese sentido en la venta, que es el sentido del tacto. ¿Tú cómo lo vas a involucrar? Siempre se puede. De nuevo, no me digan que no se puede porque, ay, es que mi producto, ay, es que mi servicio. Siempre se puede hacer que se interactúe algo. Oye, es que yo vendo viajes. Perfecto. Pon a la persona que escoja él mismo en la tablet y selecciona el tipo de viaje que quiere. O ponle un sombrerito para tomarle una foto. Hay muchas formas de crear y de explotar ese sentido humano del tacto. Entonces, de nuevo, yo tengo la opción de darle una hoja de máquina a mi cliente, pero claro, como es alguien con quien quiero hacer negocios, como es alguien con quien voy a hacer buenos negocios, lo mínimo que puedo hacer es comprar una carpeta de piel o de vinipiel en su caso, pero que se vea muy, muy formal, que él toque esa carpeta y vea que estamos hablando en serio. Ustedes, en serio, véanlo desde su punto de vista. Si yo voy a hacerles una propuesta, ¿cómo se sienten mejor o en quién confían más? ¿En alguien que se las da en una carpeta manila, así de esas cremitas? ¿O alguien que se las da en una carpeta negra de piel con un bolígrafo de regalo con X o con Y? ¿De acuerdo? Vean dónde ustedes pueden interactuar con el cliente en ese sentido físico. Vamos avanzando porque ya recorrimos la parte de la experiencia del cliente en los sentidos de la vista, en el tacto y el oído. ¿Qué sigue? El gusto. ¿Por qué el gusto? Porque la gente también a veces va a batallar para poder idear algo así, pero la gente da muy poco crédito a esta parte. Obviamente, si tienes un restaurante, pues el gusto es de las principales cosas que debes de atacar. Pero si no, si tú tienes una tienda de artículos electrónicos o tienes una tienda de ropa, ¿cómo vas a atacar el gusto? Bueno, la recomendación es invertir en algún tipo de golosina o en algún tipo de lo que sea que pueda intervenir en el gusto de la persona y hacerle sentir un poquito mejor. Desde darle un chocolate, desde darle un café cuando llega, desde darle una botella de agua, hacerle que pruebe algo y que tenga una experiencia de gusto para que no se le olvide.
¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos nosotros con un cliente que tiene una agencia de vehículos? Él simplemente tuvo la idea, bueno, nosotros le dijimos que atacara esta parte del gusto y él tuvo la maravillosa idea de comprar a un artesano de acá de Durango que hace chocolates, chocolates en forma del logo, ¿de acuerdo? Entonces ahí estás matando hasta dos pájaros de un tiro. El logo de su agencia echa chocolate. La gente lo ve, le gusta, se convence, genera una experiencia positiva y después o se lo da al hijo o se lo va comiendo o lo guarda para comérselo después, pero tú ya atacaste esa parte del gusto. Muestras gratis, en dado caso, nosotros cuando tenemos una reunión en nuestras oficinas, café, té, agua mineral o agua saborizada, siempre. ¿Por qué? Porque no sabes cuando alguien tiene sed, cuando alguien necesita mejorar el sabor de su boca o cuando alguien necesita que atiendas ese sentido del gusto que casi nunca nadie atiende. Entonces es muy, muy importante. Obviamente, si en tus oficinas o si te puedes permitir tener una pecerita o un bowl con dulces o golosinas muy deseables, normalmente a veces son costosas, pero que la gente vea, imagínate unos Ferrero Rocher o chocolates individuales de esos famosos de chocolates de Dubái, lo que sea, pero algo que la gente quiera, va a tomarlo sin lugar a dudas. Bueno, ese es el tema del gusto y es un tema que de nuevo mucha gente va a decir, ah, ¿yo para qué pongo esto? Si tú atacas los cinco sentidos en una experiencia del cliente, va a ser más fácil que tú cierres una venta. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos con la parte más interesante. Este es uno de los sentidos más poderosos y la gente normalmente no lo ve. ¿A quién le ha pasado, ahorita que estamos hablando de los cinco sentidos del ser humano y utilizándolos para cerrar las ventas, a quién le ha pasado de que vas por un lugar y cierto olor te teletransporta a un momento de tu vida? De repente vas o estás en un lugar y hueles y dices, ah, caray, a esto olía los domingos por la mañana con mi abuelita y te teletransportas a ese momento o inhalas y de repente dices, ah, chis, a esto olían mis vacaciones en la playa de hace 3 años o muchas cosas. Es muy importante ver que el sentido del olfato es mucho más poderoso de lo que les damos crédito. Entonces, velo de la siguiente manera. ¿Cómo tú estás preparándote de nuevo para que el cliente tenga una buena experiencia en el sentido del olfato? Vámonos con la tienda. No sé si alguien de ustedes recuerde Blockbuster, esa tienda que rentaba, vendía videos y videojuegos. Les voy a confesar algo de manera muy personal y de hecho si alguien en la audiencia me puede ayudar, me encantaría porque yo llevo años buscando algún tipo de aromatizante, vela de aroma, perfume, lo que se asemeje al olor que tenían las tiendas de Blockbuster. Es un olor que hace, yo creo que más de 18 años o 20 años que no huelo, pero sigue clavadísimo en mi memoria y me encantaría poder comprarlo para olerlo de nuevo, simplemente. Así de poderoso es el sentido del olfato. Entonces, tú puedes darle a tu empresa, a tu negocio, a tu local, una fragancia, un aroma en particular. Puede ser un incienso, puede ser un humidificador con esencia, puede ser pues un aromatizante en spray, automático, en gel. Hay muchas formas, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo que huela a lo que vendes. Es a lo mejor difícil o confuso hablar de esto, pero tiene que ser algo que armonice con tu producto o con tu servicio. Entonces, si tú tienes una tienda, de nuevo, de productos electrónicos, de proveeduría, además, ¿a qué quieres que huela? ¿A frutas, a lavanda, a pinol, a manzana canela, a algún perfume, a alguna esencia? Tienes que verlo, tienes que meditarlo y tienes que darle a tus clientes esa satisfacción.
Porque de nuevo, te pregunto, y yo sé que son preguntas bien interesantes, ¿verdad? Muy lógicas, muy obvias, pero ¿qué prefieres? ¿Estar con una persona que huele bien o con una que huele mal? Pues obviamente con la que huele bien. O es más, no nos vayamos tan al extremo. ¿Qué prefieres? ¿Estar con una persona que huela bien o con una persona que no huela a nada? De todos modos, prefieres estar con la que huele bien, porque es un placer al sentido del olfato, ese perfume, esa fragancia, ese aroma. Entonces, tú debes de decir, ¿cómo me encargo de hacer que esto huela bien? Ahora, es una inversión que vale la pena. ¿Cómo le hacemos nosotros? Nosotros de una manera bien sencilla, pues también como nos vestimos siempre de manera muy formal, de muy ejecutiva, pues también el bañarse todos los días es obligación. El ir bien perfumados es obligación. Y quiero darles un tip. Esto es algo que nunca se lo había revelado a nadie. Esto es algo que tiene a lo mejor, pues no creo que mi marca personal, no creo ser la única persona que los utilice, pero es algo que yo he hecho para que la gente tenga una experiencia más completa y poder cerrarlos mejor. ¿Qué es? A veces me da risa decirlo, pero es algo tan sencillo como si yo te voy a presentar un proyecto, si te voy a presentar una propuesta, imagínate que tú me hablas y me dices, oye, ¿sabes qué, Inge? Tengo este negocio y ya estoy listo para una segunda sucursal, para una quinta sucursal, o quiero franquiciarlo, o quiero expandirme, o quiero vender más. Lo que sea, yo llego con una propuesta argumentada, es decir, yo ya elaboro una propuesta y voy listo para platicártela. Si es necesario, intervienen algunas diapositivas o algunos videos, o si no, no siempre es lo de los videos o diapositivas, pero lo que sí siempre existe es una propuesta impresa. Ahí es donde yo les decía, pues obviamente la imprimimos bien, van limpiecitas las hojas, van en una carpeta muy adecuada, muy vistosa y muy convincente. Y el truco es el siguiente. Nosotros le ponemos cierta cantidad de perfume a los documentos. Quiero que nos tomemos unos segunditos para procesarlo. No sé si ustedes ya lo habían hecho, si ya se los habían recomendado, si habían escuchado hablar de algo así o qué tanto sentido les hace. Pero imagínate que tú estás abriendo unos documentos y huelen bien. Es mucho más probable y es un hecho de que los vas a recibir, leer y hojear de una mejor manera. Y una de las cosas que yo siempre les digo a las personas es, el diablo está en los detalles. Los detalles pequeños, los detalles mínimos son los que terminan contando bastante, son los que terminan haciendo que la gente se vaya por ti. Porque si te fijas, hay muchas veces que tú no cierras una venta y no te explicas por qué. Pues si le di el mejor precio, pues si me rebajé bastante en los costos, pues si le presenté de manera excelente, si le dije todos los beneficios, si lo pasé, si lo traje, si, ¿por qué no se cerró? Y no sabes. Hay veces que son los elementos pequeños. El cómo te vestiste, el cómo le hablaste, algún comentario fuera de lugar que hayas hecho, el qué olió, el qué no olió, son cosas que a nosotros nos dictan para tomar acciones. Entonces, esas son los 5 sentidos que yo les recomiendo mucho atacar al momento de estar cerrando una venta. No puedes dejar de lado y no puedes ignorar que estos 5 sentidos es cómo se comunica el ser humano, cómo le estás comunicando tú tu oferta, cómo se la comunicas de manera física, con el tacto, con el gusto, con el olfato, con la vista, con el oído. Todo interviene. Entonces, si nada más te enfocas en grabarte todo para argumentar y escuchar a Alex Day y a Jürgen Klarik a ver cómo cierras, pues te felicito porque te preparas, pero en realidad lo que hace la diferencia es una experiencia integral. Y de nuevo, yo les dije que eran 5 puntos, hasta ahorita solo hemos visto, perdón, les dije que eran 6 puntos y hasta ahorita solamente hemos visto los 5 sentidos. ¿Cuál es el sexto? Ya se los había dicho, es el sentimiento, es la emoción y el sentir que provocamos en el cliente.
¿Qué emoción y qué sentir es el que debes de promover? ¿Cuál es el estado mental o el estado emocional en el que debe de caer tu cliente para que tú puedas cerrar una venta? Mucha gente piensa que cuando hablamos de emoción, luego piensa en felicidad o éxtasis y no. No solamente existe esa emoción. Si tú quieres vender X producto o servicio mediante lo que hablas, dices, vistes, preguntas, mediante todos esos 5 sentidos, tú puedes promover varias emociones. Felicidad, emoción y júbilo es uno de ellos. Tristeza es otro de ellos. Preocupación o angustia es otro de ellos. Por ejemplo, los que venden seguros, los que venden planes funerarios. Si angustian a la gente, es mucho más probable que les compren. Enojo, irritabilidad. Es más fácil que te compre a alguien cuando tiene la emoción muy marcada. ¿Cuál tipo de emoción? Los que ya les dije: felicidad, tristeza, miedo, júbilo, vergüenza. Mucha gente toma decisiones por vergüenza. Oiga, señora, ¿cómo va a ser usted la única en su cuadra que no tiene esta lavadora? Y no, pues ni modo que yo sea la única señora que no tenga una lavadora de estas en casa. Hay situaciones que me permiten a mí poner al cliente en un estado mental y en un estado emocional. Para cerrar, tú debes de ponerlos en un estado emocional, porque nosotros compramos con base en emociones. El 93% de las veces compramos con base en emociones. Y eso es una estadística de la Universidad de Stanford. ¿Por qué? Porque nunca hacemos compras lógicas. Siempre son por emociones, por antojos, por arrepentimientos, por felicidad, por tristeza, por nostalgia, por muchas cosas. Y con esto estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Era muy importante para mí que entre los fundamentos de cierres de venta efectivos pudieran ver la experiencia del cliente en un cierre de ventas y cómo ustedes pueden mejorar esa experiencia. Ya se los dije, los 5 sentidos del ser humano, que es la única forma en la que nos podemos comunicar y manejar correctamente la emoción o el estado emocional del cliente para facilitarle la toma de la decisión. Eso sí, siempre tienes que llevarlo a tomar una decisión. Quiero agradecerles su tiempo, quiero agradecerles su atención. R&R Radio siempre está contento de nuestros radioescuchas. Es una estación de radio por internet y aún así todas las personas que nos escuchan son súper elegantes, súper valiosas y gracias por escuchar esta sección. Se llama Vende y Crece con un Plan. Yo soy Jorge Román, soy líder, director y dueño de la firma comercial InCommerce. Si necesitas ayuda con un plan de expansión, un plan de crecimiento o quieres aumentar tus ventas con técnicas comprobadas y garantizadas, llámame a mí. Estoy a tus órdenes y a tu disposición. Te paso rápidamente mi número: 618-273-7259. De nuevo, 618-273-7259. Mis redes son Jorge Román Torres y a través de cualquier medio te puedes comunicar conmigo para ayudarte en cualquier tema relacionado a las ventas, al crecimiento, a la expansión y al tema empresarial. Fue un gusto enorme poder compartir otro jueves con ustedes, poder tener esta participación en estas radio capacitaciones. Qué bien que las estén aprovechando, qué gusto que sigan capacitándose. Inviten más gente, si son empresarios, inviten a sus vendedores a que escuchen cosas e información que les van a ayudar en su formación y desarrollo. Gracias. Que estén muy bien esta tarde de jueves. Les deseo todo lo mejor. Feliz Día de la Madre a todos. Espero que ya le hayan comprado su regalo a su madre. Espero que también, pues si tienen un negocio, hayan aprovechado el Día de la Madre para vender más y vender mejor. Si necesitas ayuda con eso, llámame. Esto es Vende y Crece con un Plan. Yo soy Jorge Román. Hasta el lunes.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.